bendiga. Un gusto, un placer estar juntos otra vez en este tiempo que el Señor nos regala para escuchar palabra de Dios, para adorar a nuestro Dios juntos en familia. Saludamos a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Y bueno, vamos a comenzar este hermoso culto adorando a nuestro Señor. Vamos a escuchar palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos bien y muy contentos de estar una vez más con ustedes. Amén. Así que un beso, saludos a quienes están conectados, a quienes se conectarán y quienes después estarán mirando por distintos medios este video. Amén. Quiero compartir una palabra de Dios que ha sido de bendición, como les digo siempre, para mi vida primeramente. En Salmos 37, el versículo 4. El Señor, vamos a estar atentos, nos quiere hablar, quiere que tengamos gozos en medio de tantos temas. Nosotros como hijos de Dios, el Señor hoy nos habla diciéndonos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y para concluir, para cerrar lo que el Señor nos quiere decir, yo te quiero dejar hoy una palabra que será de mucha, mucha bendición para tu vida. El Señor dice más que Él sostiene a los justos. El Señor sostiene a los justos y eso es lo que trae paz a nuestro corazón. Pero primeramente el Señor nos dice que tenemos que deleitarnos, debemos gozarnos, debemos descansar en la presencia del Señor, debemos confiar en que en todos estos temas que tenemos, tal vez un tema de salud podés tener en el día de hoy, un tema económico, un tema sentimental, distintos temas, pero el Señor en esta hora te está hablando, dice que te deleites. Y claro, a veces es muy difícil, porque decimos, pero ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer para en este tiempo de tantos temas realmente, tantos condicionamientos? Pero, ¿saben una cosa? Tenemos al Señor en nuestras vidas y lo tenemos todo. Él nos va a dar la salida siempre, siempre. Y cuando el Señor hablaba en mi corazón, en estos versículos, yo pensaba lo siguiente, que nos deleitemos, Él concederá todas las peticiones de tu corazón. O sea, esto quiere decir que Él va a traer respuesta a tus oraciones, siempre. Y me venía esto a la mente. Si el Señor lo hizo una vez cuando aún estábamos en el desierto, ¿no? Y no teníamos la salida y estábamos a lo mejor con tantos problemas y como decimos, no veíamos el sol. Pero ¿saben una cosa? El Señor, aún en medio del desierto, siempre, siempre estuvo en nuestras vidas y ha estado en tus vidas. ¿Cuántos testimonios tenemos? Porque el Señor jamás nos abandonó. Y Él dice que hoy es el día que encomendemos todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras debilidades. Hoy vamos a hacer esto, encomendar. Quiere decir dejar todo en las manos del Señor, a los pies de Cristo, ¿sí? Y dice que confiemos en Él, porque Él lo hará. Si el Señor lo hizo una vez, el Señor lo va a hacer millones de veces más. Amén. El Señor no te va a dejar en medio del camino. Jamás, jamás. Tenemos que confiar. Yo te invito, querido hermana, amigo, que estás en esta hora junto a nosotros, que si querés cerrar tus ojos, querés levantar tus manos, vamos a estar agradeciendo este momento donde Dios habló a tu vida, habló a mi vida, y que podamos, yo te animo de todo corazón, porque siempre, siempre el Señor nos sacó de tantos, tantos temas y nunca nos abandonó. Vamos a estar orando juntos.
Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones recibidas de ti, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Oh, sí, Señor. Te decimos juntos que te amamos, que te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Y hoy decidimos juntos dejar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Hoy queremos deleitarnos en tu presencia. Sabemos que tú estás a nuestro lado siempre y que tú concederás todas las peticiones de nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que podamos confiar, que podamos participar, seguir participando de este hermoso culto al Señor juntos, unánimes, y que nos podamos deleitar en el Señor. Amén. Yo te invito. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios. Este coro dice que amamos su presencia. Y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Sí, Señor. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Decíselo a Él, al Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Decíselo a Él. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, Señor. En tu presencia encontramos fortaleza. En tu presencia somos renovados. En tu presencia recibimos libertad. En tu presencia recibimos liberación, revelación para nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos estar en tu santa presencia y pedimos, Dios, que derrames tu bendición sobre cada una de nuestras vidas, sobre tu iglesia, sobre cada persona que está recibiendo, que está compartiendo este culto, este mensaje, esta palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos y dejamos todo en tus manos, nuestras cargas y nuestras preocupaciones, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Y te pedimos que nos hables ahora, Señor, que traigas palabra para nuestras vidas, que seamos renovados, que seamos fortalecidos, que recibamos fuerzas nuevas, fuerzas de lo alto, fuerzas como las del búfalo, dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén.
Dios te bendiga otra vez a aquellos que se están conectando ahora, algunos llegando del trabajo, de las actividades y se están conectando. Y qué bueno que hoy podemos tomar este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Palabra que nos transforma, palabra que nos renueva, palabra que hace que de nuestra vida se vayan esas cosas negativas que muchas veces nos desaniman. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de lucha y van a continuar y quizás empeoren, pero lo bueno es saber que el Señor estará siempre con nosotros. Él ha prometido estar todos los días con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo, y Él siempre cumple su palabra. Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer. Lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos todas las victorias que Él ha puesto para nosotros dentro de las batallas, dentro de las luchas. Quiere que alcancemos todas las victorias, tengamos una vida mejor y tengamos una mente sana, una mente santa, una mente transformada, ¿no? Una mente renovada, como dice en la palabra del Señor, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, por supuesto, en la presencia de nuestro Dios. Y quiero leerte un pasaje en el libro de Filipenses capítulo 4 y el versículo 6, y dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia nos habla de que pensemos justamente en aquello que nos bendice, en aquello que nos ayuda, que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Señor. En un pasaje de la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el Señor ha puesto en nosotros esa capacidad de pensar como Él piensa. Y los pensamientos del Señor son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición, pensamientos de victoria. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo en su ministerio, yendo por las calles de Jerusalén, ahí en Galilea con sus discípulos, y de repente hablar con los discípulos y decirle: muchachos, tengo la verdad pensamientos negativos, tengo pensamientos de derrota? ¿Te lo imaginas al Señor? No, es difícil, ¿no? Porque en la Biblia no encontramos ni una sola vez que el Señor Jesús en su mente tuviera pensamientos de derrota, de fracaso, pensamientos malos, pensamientos negativos. Y la Biblia nos enseña que de acuerdo a lo que pensemos, así vamos a actuar, va a condicionar, nuestros pensamientos van a condicionar nuestras acciones, nuestros pensamientos van a condicionar hasta dónde vamos a llegar, qué logros vamos a alcanzar. Porque si tenemos pensamientos de derrota, de fracaso, de desánimo, pensamientos de angustia, pensamientos de autolástima, no vamos a tener mucho éxito. Por eso, nosotros que tenemos la mente de Cristo, quiero compartir este mensaje para hoy. Guarda tu mente, guarda tu mente. Guardemos nuestro pensamiento. La Biblia dice: en esto pensad. Y lo leí recién en Filipenses 4. Piensen en esto. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo justo, lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza. En esto pensad. Es decir, nuestros pensamientos tienen que tener una orientación. Se dice que nosotros tenemos una conversación, los estudiosos, los científicos, dicen que nosotros las personas tenemos un diálogo interno y estamos todo el tiempo pensando, aunque estemos solos, estamos pensando para nosotros mismos. Y tenemos pensamientos, a veces pensamientos positivos, pensamientos de ánimo, y eso nos levanta, y por momentos tenemos pensamientos negativos.
Y hay días especialmente que nos levantamos por ciertas situaciones de nuestro entorno, de nuestro contexto de vida, a veces también por la situación que está viviendo el país, que nos levantamos con pensamientos de derrota o de fracaso o que no vamos a lograr ciertas cosas. Y esos pensamientos, los malos pensamientos, condicionan nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice, no estén afanosos, no estén desesperados, no estén en ansiosa inquietud, ¿no? Dice, sino sus peticiones sean conocidas delante del Señor con acción de gracias. Todo lo que oremos, que roguemos, seamos agradecidos al Señor. Señor, gracias por este día, gracias por las fuerzas, gracias porque me vas a ayudar, gracias porque tu bendición va a estar conmigo. Guarda tu mente. Hay personas que se dan manija, como decimos, y hace unos años escuché el caso de una mamá que ella comentaba luego en un libro que escribió, y esta mamá decía que estaba en su casa, tenía un hijo, y su hijo siempre llegaba como a las 11 de la noche. Ese día no le avisó y pasaron las 11 de la noche y pasó media hora y ella comenzó a tener malos pensamientos. Pasó una hora y eran las 12 de la noche y tenía muy malos pensamientos. A ver si mi hijo tuvo un accidente, tal vez está tirado en una calle, tal vez lo golpearon, lo asaltaron. Comenzó su mente y no podía detener. No sé si te pasó alguna vez de tener esos pensamientos negativos y te cuesta frenarlos, te cuesta que esos pensamientos que empiezan a dominar tu mente. De hecho, que las personas que tienen malas conductas es producto de lo que pensamos. En realidad alguien dijo, somos el producto de lo que pensamos. Si estamos pensando todo el tiempo cosas buenas, bien, vamos a tener acciones, actitudes buenas. Nuestra mente nos puede jugar en contra si no rendimos todas las áreas de nuestra mente al Señor. ¿Qué le pasó a esta mujer, una hermana en Cristo, una mujer de Dios? Pensaba que su hijo podía estar tirado, golpeado, ya lo veía mal, y cuando en su mente ya lo veía mal, y cuando ella estaba en esos pensamientos, preocupada, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo encuentro? De repente su hijo llegó y se dio cuenta y dijo, ¿cómo dejé divagar mi mente en malos pensamientos? ¿Te pasó alguna vez que tuviste algunos malos pensamientos y empezaste a permitir que esos malos pensamientos estuvieran en tu vida y que dominaran? Bueno, los pensamientos, cualquier pensamiento que uno tiene, no queda en el mismo estado. Cuando pensamos algo malo, si lo dejamos a ese pensamiento, puede llegar a agrandarse, es decir, comienza como a crecer ese pensamiento y finalmente termina en una mala acción. Supongamos, un chico está viendo en una casa algún billetito por ahí, algún dinero, y se le cruzó por la mente, uy, esa plata me vendría bien para comprarme algo para mí. Y no canceló el mal pensamiento, no lo cortó y comenzó a hacer cosas, no voy a hacer nada, se fue a jugar tal vez, pero al rato ese pensamiento otra vez, ese dinero, y ese dinero me puede servir, y ese dinero, y fue en algún momento, tomó ese dinero y hizo un robo porque no controló sus pensamientos. La Biblia nos enseña cómo podemos hacer para que vos y yo, usted y yo, podamos tener buenas actitudes, podamos tener buenas acciones, o tengamos una buena conducta, una conducta que le agrade al Señor, seamos agradables a Dios, que nuestra vida no sea como un barco sin timón, que por un momento estamos por el cielo y por momentos por el suelo. Dios nos enseña cómo podemos hacer para que no entremos en depresión, por ejemplo, y es pensar los pensamientos de Dios. La Biblia nos enseña aquí, dice que guardemos, que nuestras oraciones sean con gratitud, que no estemos afanosos, que no estemos angustiados, que no estemos desesperados.
La Biblia nos enseña, el Señor nos está hablando en Filipenses y nos dice, no estén afanosos, no estén angustiados, no estén desesperados. Y uno dice, bueno, pero las situaciones que estamos viviendo son terribles y uno tiene que sobreponerse a eso y todos los pensamientos ponerlos en las manos de Dios. Llevar todo pensamiento negativo sujeto a la obediencia a Cristo. Es como si le hablas a tus pensamientos y decir, no, en el nombre de Jesús, fracaso fuera, pensamientos negativos fuera, pensamientos de depresión fuera. Tenemos que ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. En Filipenses 4:6 nos dice primero, no estén afanosos, sino que sus oraciones delante de Dios sean con toda oración y ruego, es decir, con insistencia, con perseverancia, con fe, con un clamor al Señor, pero también dice con acción de gracias. ¿Por qué la Biblia nos dice que tenemos que ser agradecidos en la hora de nuestro clamor? ¿Por qué tenemos que tener acción de gracias, es decir, gratitud delante del Señor? Porque estamos dándole gracias al Señor por adelantado. Eso es fe. ¿Qué es fe según la Biblia? ¿Cuál es la definición de la fe en la Biblia según Hebreos capítulo 11? Es pues la fe, la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, en otras palabras, fe es creerle a Dios. Fe es creer que lo que Dios ha dicho de nosotros se va a cumplir, que las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir en nuestras vidas. Y entonces comenzamos a ser agradecidos, comenzamos a darle gracias a Dios por adelantado. ¿Le diste gracias al Señor en estos días? Muchas veces no somos tan agradecidos, pero es momento de que comencemos a ser agradecidos por todo lo que Él nos dio en el pasado, nos está dando en el presente y porque Él va a proveer en el futuro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice el Padre nuestro. Estamos pensando en que el Señor proveerá para hoy y para mañana también. El mañana está en las manos del Señor. No estemos afanosos, en primer lugar. En segundo lugar, que nuestras peticiones al Señor, cuando clamamos, cuando oramos, le pedimos algo, tenemos una petición, no lo hagamos con un espíritu derrotista, sino que hagámoslo con gratitud, toda oración y todo ruego con acción de gracias. Le estás agradeciendo al Señor por antemano, le estás diciendo, Señor, gracias por las bendiciones que me vas a dar, gracias porque viene en camino la respuesta, gracias Señor porque vas a traer sanidad a mi vida, a mi familia, gracias Señor porque vas a proveer, porque vas a suplir, gracias Señor porque tú tienes planes de bendición para mi vida. Le estás dando gracias, le estamos dando gracias al Señor. Muchas veces nos perdemos en malos pensamientos. Dice la Biblia que cuando hacemos esto, que le damos gracias en fe, de antemano, con antelación, le damos gracias al Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa que esa paz, una paz inexplicable, una paz que hasta ni siquiera es normal, podemos decir, porque es una paz divina, es una paz celestial, es una paz que Dios nos da. Esa paz nos embarga, esa paz llena nuestro ser. Si confiamos en el Señor, si somos agradecidos, si tenemos fe y con antelación le damos gracias al Señor, la paz de Dios va a dominar en nuestras vidas. Nuestras vidas por momentos parecen un mar tormentoso, donde soplan vientos contrarios. Ustedes saben, los discípulos cuando estaban ahí en el mar, estaban navegando y vientos contrarios amenazaron con destruir la barca. Parecía que la barca donde estaban se iba a hacer pedazos. Y ahí Jesús, majestuoso, estaba caminando sobre las olas. Esto nos dice, el Señor tiene todo bajo control.
Que tus pensamientos no sean pensamientos de fracaso. Que no pensemos algo que nos va a pasar lo malo. No pienses, de esta no salgo, cada vez voy a estar peor. Hermano querido, déjame decirte algo. Confiar en Dios es lo más maravilloso que podemos hacer, porque Dios es fiel, Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Él ha dicho y lo hará, Él ha prometido y cumplirá. La Biblia dice que la palabra del Señor es sí y amén. No es que a lo mejor, que tal vez sí, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sostener. Ahora, la paz. En este tiempo hay tantas personas que no pueden decir que tienen paz en su corazón. ¿Cómo está tu paz? ¿Tenés paz en tu corazón? ¿Tenés la paz del Señor? Esa paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, que es indescriptible, que no podemos, hasta incomprensible, hasta ilógica. Esta paz guardará nuestros corazones. No está hablando del órgano, ¿no? Del órgano físico. Está hablando del alma. El corazón es como una analogía de lo que es nuestra alma, que es el asiento de las emociones, donde está la voluntad, donde están las pasiones, donde están los deseos. Y el Señor quiere mantener nuestra mente, nuestros pensamientos tranquilos, darnos paz que sobrepase todo entendimiento, guardar nuestros corazones, nuestra alma y nuestros pensamientos estar guardados en Cristo Jesús. Es decir, no va a ser con nuestras fuerzas. Aquí no es un esfuerzo humano que digo, voy a pensar bien y se me van a ir los malos pensamientos. No, tiene que ver con que le demos lugar a Dios. Esto es muy sencillo. Tengo una copa acá que tiene agua. ¿Qué tengo que hacer para que se llene de aire esta copa? Simplemente yo derramo el líquido, tiro el agua, inmediatamente el aire va a entrar. ¿Por qué? Porque está en todos lados. Si yo me vacío de mí y permito que Dios llene mi vida, que la paz de Dios llene mi vida, no va a haber lugar para cosas malas. Si yo me lleno, por eso la Biblia nos dice, hermanos, piensen en todo esto que les voy a decir. Piensen en lo verdadero, piensen en lo honesto, en lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo interesante, algo lindo, algo bueno, destacable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando pensamos en las cosas del Señor, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y la bendición del Señor viene sobre nuestras vidas porque Dios honra la fe de sus hijos. Dice la Biblia que las armas, en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, porque son débiles las armas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, el Señor nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo para que podamos controlar nuestra mente y decir, mente, tranquilo, confía en el Señor. ¿Te acordás lo que decía el salmista? Alma mía, deleítate en el Señor. Y le hablaba a su alma. Eso quiere decir que uno, con la ayuda del Espíritu Santo, puede controlar los malos pensamientos. Pensamientos fuera, en el nombre de Jesús. Pensamientos malos, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso fuera, en el nombre de Jesús. Nos dice la Biblia que el salmista Asaf, uno de los que escribió salmos juntamente con David, él dice en un salmo, ciertamente es bueno, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y él es sincero, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi. Por poco resbalaron mis pasos, casi me caí, casi me hundí, casi dejé los caminos del Señor. Y explica por qué. Fue muy honesto este salmista, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿No te pasó algún mal pensamiento en relación a nuestro país, que hay tanta corrupción,
tantos que deberían defendernos, tantos políticos que deberían cuidar a la gente y lo que están haciendo es simplemente tratando de llenarse sus bolsillos. Bueno, ahí vienen malos pensamientos y él dice, tuve envidia, casi se deslizaron mis pasos, casi salgo de los caminos del Señor porque tuve envidia de los arrogantes. Y comienza a describirlos. Y dice, ellos no tienen angustia, eso pensaba él, ellos no tienen angustias, ellos comen, disfrutan de la vida, aún dicen palabrotas contra Dios y sin embargo todo les sale bien. Ese era el pensamiento, le entraron malos pensamientos en su mente. Asaf, el salmista, tuvo malos pensamientos y viste lo que sucede cuando uno comienza a pensar mal. Esos pensamientos se empiezan a acrecentar, se empiezan a multiplicar y empiezan a tomar nuestra vida. Y si permitimos, y voy a usar una palabra que se usa habitualmente, si nos damos manija con malos pensamientos, si estamos ahí pensando todo lo negativo, todo lo malo, va a contaminar nuestra vida, va a contaminar nuestra mente. Hoy, ahora, en el nombre de Jesús. Si estabas teniendo malos pensamientos, decirle pensamientos malos fuera. Échalos en el nombre de Jesús. Pensamientos de fracaso, pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabes que cuando estás pensando pensamientos de enfermedad, tus defensas bajan cuando decís, seguro que me voy a enfermar? Seguro que me va a agarrar el coronavirus. Seguro que a mí me va a pasar esto. Estás confesando con una fe negativa que atrae a lo malo. ¿No? La Biblia dice en Proverbios que vamos a vivir nosotros, vamos a alimentarnos de lo que sale de nuestros labios. ¿Qué está saliendo de tus labios? ¿Salen palabras de gratitud al Señor? Mi esposa leía un pasaje que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de los pensamientos de Dios. No permitas malos pensamientos. Asaf dice, él confiesa, y la verdad que disfruto, me gusta tanto este pasaje porque el salmista es tan honesto. Él estaba escribiendo algo que quedó registrado en la Biblia, estaba escribiendo palabras inspiradas por el Espíritu Santo y él dice, en cuanto a mí, cuenta su testimonio, casi me resbalo, casi me alejo de los caminos del Señor. Y él mismo dice, en otras palabras, yo estoy parafraseando, dije, ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué me mantengo limpio en los caminos del Señor? ¿Para qué guardo la justicia? Al final prosperan los malvados. Él tuvo, dice, envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Viste? Cuando la gente mala prospera, nos sentimos mal, ¿no? Pero, ¿cómo termina este salmo? Un salmo precioso, el Salmo 73. Él declara, él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí. Cuando te mantenés o nos mantenemos, yo me mantengo, usted, vos, nosotros nos mantenemos lejos de la presencia de Dios, vamos a tener problemas. Miles de pensamientos negativos van a minar nuestra vida y finalmente estaremos hechos un fracaso, estaremos hechos derrotados. Porque los malos pensamientos van a contaminar nuestra vida, van a colonizar nuestra mente. Y esos malos pensamientos nos van a llevar a malas actitudes y finalmente a malas acciones, malas palabras y van a hacer que nuestra vida sea un fracaso. El Señor nos dice que nos llenemos ¿de qué? De todo lo puro, de todo lo honesto. Llená tu mente de la presencia, de la gracia, de la bendición de Dios. Llenemos nuestra mente de esa bendición de Dios. Él dice, el salmista dice, hasta que entrando en el santuario, en la presencia de Dios, comprendí. Se me abrieron los ojos, mi mente se abrió para comprender, mis pensamientos cambiaron. Hermanos queridos, cuando tomamos tiempo de estar en la presencia de Dios, nuestros pensamientos cambian. Esos pensamientos de fracaso, hay personas que han tenido pensamientos de suicidio. ¿Qué haces cuando llega un pensamiento así en el nombre de Jesús?
échalo, reprendelo, porque nuestra mente es la puerta por donde entran los ataques del diablo, los demonios que quieren llegar a nuestra personalidad, que quieren llegar a nuestras emociones. El diablo y los demonios lo que quieren hacer es venir y traer destrucción a nuestra vida. No lo permitas, ponete firme, resistí con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, en el río del Jordán fue bautizado. Y dice la Biblia que cuando Él salía del agua, descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma. Se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. El Señor fue ungido. Él mismo es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Y el Señor Jesucristo, luego que fue bautizado, no necesitaba ser bautizado, pero nos dejó un modelo, nos dejó un ejemplo a nosotros. Después de ser bautizado el Señor Jesucristo, ¿a dónde fue? ¿Se fue a comer un asado? No. Se fue al desierto, fue llevado e impulsado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo en ayuno, escucha, 40 días y 40 noches sin comer, sin beber. Estuvo en un ayuno y pudo hacerlo porque era Dios hecho hombre, porque era perfecto Dios y era perfecto hombre, pero a los 40 días el Señor Jesús tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, ¿qué sucedió? Ya sabemos la historia. Aparece Satanás y le dice, trata de meter malos pensamientos en su cabeza, trata de meter una influencia en su mente. Así trabaja el enemigo, ¿no? El diablo, el enemigo de nuestras almas, no puede tocarnos. Entonces lo que hace es trata de influir con malos pensamientos. ¿Cómo estás en estos días? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Estás pensando los pensamientos de Dios? ¿Estoy pensando yo los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios son para bendición. Y nos dice, ¿no? Lo hemos leído, que pensemos en todo lo bueno, hermanos queridos. El Señor Jesús estaba ahí en el desierto, 40 días y 40 noches, en ayunas, tuvo hambre. Y en ese momento aparece Satanás y trata de meter en su mente los pensamientos de duda. Si eres el Hijo de Dios, si eres la duda, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Por supuesto que el Señor Jesucristo podía haber convertido esas piedras en un asado si quería, en sándwich de miga, podía haber hecho lo que Él quisiera con esas piedras. Por supuesto, Él es Dios, Jesús es Dios. Pero ¿qué sucedió? Hubiera hecho caso a la palabra de Satanás. Si eres, puso en tela de juicio, si eres el Hijo de Dios, dile las piedras que se conviertan en pan. Y siguió la tentación de distintas maneras, pero esas tentaciones eran para trabajar en la mente del Señor Jesucristo. Lo llevó a un lugar alto y le dijo, arrójate, porque la Biblia dice que los ángeles vendrán y te cuidarán y tu pie no tropezará en piedra, o sea que te van a sostener en sus brazos. Estaba queriendo meter una cizaña, una duda, un mal pensamiento. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está nuestra mente estos días? El mensaje que te estoy compartiendo es guarda tu mente, guarda tus pensamientos. Guardemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así dice la Biblia, guardemos los pensamientos en Cristo Jesús. El Señor quiere que echemos de nuestra vida todos los malos pensamientos. Jesucristo, ¿qué hizo cuando estaba en el desierto? En los 40 días que al final Él fue tentado, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Saben? En vez de ponerse a discutir con el diablo, simplemente le citó una y otra vez, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Esto es la clave para que tengamos una mente sana. Esta es la clave para que seamos triunfantes en Cristo Jesús.
Esta es la clave para que al final de nuestra vida podamos llegar a la presencia de Dios. Muchos han entrado al camino del Señor y muchos se quedaron, muchos se apartaron de los caminos del Señor. Tal vez hoy estás apartado, pero hoy tenés la oportunidad de decirle: Señor, me reconcilio con vos, me reconcilio contigo, vuelvo a tus caminos, Señor, porque el Señor es misericordioso, amoroso, Dios de amor, Dios de misericordia. El Señor no está enojado con vos, con usted, el Señor no está enojado. Dios nos ama con amor eterno. Por eso el Señor quiere abrazarnos, quiere traer paz a nuestras vidas, quiere traer alegría, quiere traer su presencia. No permitas los malos pensamientos, ¿está bien? En el nombre de Jesús, échalos fuera. Si viene un pensamiento de duda, de incredulidad, de temor, que Dios no te perdona, que Dios no te ama, que Dios no te va a cuidar, en el nombre de Jesús, pensamientos fuera. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué usó? La palabra de Dios. Él podría haber dicho un montón de cosas, pero dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo. Eso es lo que tenés que hacer, eso es lo que tenemos que hacer cuando viene la duda a tu mente, cuando viene el temor a tu vida. Usa el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Cuando vienen los dardos ponzoñosos para tu mente, para que te desanimes, para que te angusties, para que bajes los brazos, decirle: el Señor es mi ayudador, Dios está conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Es hora de que nos tomemos de la mano del Señor. No permitas, hermano querido, yo sé que le estoy hablando a mucha gente que hoy ha tenido malos pensamientos, o en estos días los malos pensamientos han venido. Satanás te ha tentado para que tengas malos pensamientos, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de angustia, pensamientos de desánimo, pensamientos de temor. Decirle fuera en el nombre de Jesús. Tomemos el ejemplo de nuestro Maestro. Tengo muchísimo más para compartirte en este devocional, pero quizás continúe el viernes. Yo lo que quiero compartirte es lo siguiente. El Señor Jesús es nuestro Maestro. El Señor Jesús es nuestro modelo. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando fue tentado? No se puso a discutir. Él lo que dijo simplemente: escrito está. Le contestó a Satanás: escrito está. Cuando el diablo le quiso hablar de que él se tirara de un lugar, otra vez: escrito está. Cada vez usó la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para no tener malos pensamientos? Te digo, te resumo. Es así. ¿No querés tener malos pensamientos? Llená tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Finalizo. Mirá, ¿sabes que en la Biblia encontramos, si lees el Antiguo Testamento, es bueno que leamos toda la Biblia. En el Antiguo Testamento era un mandato para dos tipos de personas. Los reyes tenían que leer la Biblia, y los sacerdotes también, la Biblia, lo que había de la Biblia en aquel momento, los escritos, lo que había de la Biblia en el Antiguo Testamento, tenían que leerlo todos los días. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, ¿no? Que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo hacemos para que los pensamientos de derrota, de fracaso, no vengan a nuestra vida? Para que el enemigo no gane lugar y nos hundamos. Comenzá a recordar la palabra de Dios. Llénate de la presencia de Dios, llénate de la palabra. Señor, confío, tu palabra se cumple, tu palabra es verdad. Declaremos la palabra de Dios. Yo quiero orar por vos en este día, quiero orar por tu mente, por tu corazón, que el Señor te fortalezca. Si estuviste en este tiempo un poco alejado del Señor y hoy querés reconciliarte, qué bueno. Hoy es un día ideal para que te puedas reconciliar con el Señor. Si sentís que este tiempo tu vida no estuvo bien delante del Señor, decirle: Señor, yo acudo a tu misericordia. ¿Sabes algo que te puedo decir? La Biblia lo repite tantas veces. El Señor es misericordioso.
Sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días se renuevan las misericordias del Señor. Hay un salmo que dice todo el tiempo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso. Hoy estás pasando una situación difícil. Busca la gracia, busca la ayuda, busca la misericordia del Señor. Quiero orar por vos. Ahí donde estás, si querés poner tu mano sobre tu corazón, una forma de decir, Señor, que mi corazón esté lleno, que mi vida esté llena de tu presencia, hacelo como quieras, pero oremos al Señor, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra que es vida, tu palabra que transforma, tu palabra que cambia, tu palabra que deshace las obras del diablo. Y ahora, Señor, tomamos la autoridad en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo mal pensamiento, rechazamos ahora todo pensamiento de duda, de temor, de incredulidad, lo echamos fuera, lo rechazamos de acuerdo a tu palabra. Y te pedimos ahora, Señor, que obres en cada uno de los oyentes, de cada una de las personas que están participando, que están viendo este video, Padre, en el nombre de Jesús yo los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo, bendigo sus vidas, sus familias, su hogar, cúbrelos con la sombra de tu mano y en el nombre de Jesús tomamos la autoridad que tú nos has dado, reprendemos todo pensamiento negativo, reprendemos a la enfermedad, reprendemos ahora todo lo que no es tuyo y nos declaramos libres, Señor. Recibimos tus fuerzas. Decile al Señor, recibo tus fuerzas, recibo tu bendición. Y te doy gracias por todo. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Hermanos queridos, el Señor les bendiga. Sosténganse de la mano del Señor. Fortalezcanse en el Señor. No permitas ningún mal pensamiento en tu vida. Échalo afuera y llená tu vida de la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, recordá que el día de mañana tenemos Dios nos hizo, con la señora, con todas las señoras de Escuela Bíblica de la Iglesia del Renuevo, los renuevitos, atentos a enviar los dibujitos que hacen, comentarios, y bueno, así participamos todos juntos. Es muy lindo que participemos, al igual que en este espacio que tenemos también. Sería muy bueno que nos escriban, tienen los celulares nuestros, y bueno, una petición, una pregunta, un tema, si quieren que tratemos, estamos abiertos para hacerlo. Y recuerden Amén. Que estamos miércoles, los viernes y los domingos Amén. A las 19 horas. Amén. Y con los niños, o sea, las señas, están los martes y los jueves a las 20 horas. 20 horas. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Si tenés alguna petición, como decía Marita recién, mi esposa, sí. Mandalo, ponelo ahí en el Face, mandanos un mensajito y vamos a estar orando por las peticiones que tengan. Confiemos en el Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Adiós. Dios te guarde y nos reencontramos el día viernes. Muchas bendiciones. Dios te guarde. Chao, bendiciones. Chao, chao.